El Estrecho de Hormuz es un punto clave para el comercio mundial de petróleo. Vuelve a estar en el centro de la atención internacional luego que Irán anunciara restricciones a la navegación y se realizaran ataques contra 2 buques mercantes. Mientras el tránsito comienza a paralizarse y crece la incertidumbre, expertos advierten que el precio del crudo podría escalar hasta los $120 por barril. Rafaela Bremer y Alexandra Abt nos cuentan. Attention all ships. This is Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Es un estrecho al sur de Irán, la única salida al mar del Golfo Pérsico. En su punto más angosto tiene apenas 34 kilómetros de ancho, pero aún así es un paso obligatorio para decenas de buques petroleros. Por sus características geográficas, junto con otros puntos de comercio internacional, como por ejemplo el Canal de Panamá, el Canal de Suez, son elementos claves en términos de los flujos comerciales de transporte, y en este caso para el petróleo. ¿Por qué? Porque cerca del 20% del petróleo que se transporta a nivel global transita por este estrecho. Arabia Saudita es el principal exportador que utiliza esta vía. También dependen de ella Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait e incluso Irán. Por estas aguas circulan más de 20 millones de barriles de crudo cada día, una arteria energética clave para la economía global, hoy bajo amenaza. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. Es una de las transmisiones captadas por la misión naval de la Unión Europea y refleja la tensión que se vive en la zona. Irán tiene la capacidad militar para cerrarlo, para bloquearlo en estricto rigor, básicamente con minas y con un bloqueo literalmente de lanchas costeras y de buques. Tras esas comunicaciones, 2 buques mercantes fueron atacados en el estrecho. Uno fue alcanzado por un proyectil y otro debió evacuar a toda su tripulación. Y aunque no se trata de una orden formal bajo el derecho internacional, las advertencias bastaron para suspender operaciones, paralizando buena parte del tráfico en la zona. El problema es que esto es un efecto dominó. Esto impacta a nivel global, los países empiezan a demandar petróleo de otras fuentes productivas y eso va a empujar sin duda el precio del petróleo, por lo menos en el corto plazo lo va a empujar. Este punto es importante. Aunque el petróleo de Medio Oriente llega en su gran mayoría a Asia, el mundo completo sufriría las consecuencias del bloqueo. Bien lo sabe Irán. No es primera vez que en momentos de alta tensión regional utiliza esta estrategia para presionar políticamente. En la época a mediados de los 80, con lo que se llamó la guerra de los petroleros, donde en el contexto de la guerra Irán-Irak, ambos dan al Golfo Pérsico, ¿no es cierto?, ambos países, empezaron a bombardear y a boicotear barcos petroleros. El dominio en la zona le permite usar esta carta bajo la manga y sus consecuencias serían directas en los precios. Eso significaría que el 20% de la producción global de petróleo y gas quedaría estancado, no podría moverse, y eso llevaría a que el precio del petróleo se empine sobre los $120 el barril fácilmente. Una escalada que los mercados ya venían anticipando. En la última semana y media, el precio del petróleo subió desde los 68 a $72 el barril. Emite 93, pantalla en cero, comienzo. Los valores a nivel mundial crecerían, pero en Chile, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles ayudaría a contener parte de los vaivenes. En ese escenario funcionaría el MEPCO. Obviamente el precio de la gasolina subiría 25 pesos varias semanas. Pero no todo está perdido. Hay 2 factores que ayudan frente a este escenario. El primero es el anuncio de la OPEP, que implica un alza de más de 200.000 barriles diarios desde abril. Y el segundo, el efecto que el mismo bloqueo tiene sobre Irán. Irán también saca petróleo por el estrecho de Hormuz. Entonces, bloquear el estrecho de Hormuz significaría dispararse en los pies, autoinfligirse un daño en medio de una economía que está estancada. Otra vez el equilibrio energético global depende de un punto mínimo en el mapa. Un conflicto cuyas verdaderas consecuencias sobre la economía global solo se medirán con el paso de los días.